Bienvenidos y saludos lectores bíblicos de nuevo a este canal. Ahora traemos este video con el que daremos comienzo a la serie nombrada Etimología Paleohebrea, entendiendo el origen de las palabras de la Biblia. En este primer video haremos un breve repaso sobre la arqueología e historia para ubicar en el tiempo a la escritura que se usó para redactar la Biblia. La lengua cananea, que fue en la que se estima se redactaron al menos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos todos estos como el Pentateuco o la Torá por los judíos, la cual es la base teológica y cultural del resto de la escritura, para cuya grafía se especula que se hayan usado los caracteres paleohebreos del siglo X. Esta forma escritural, llamada paleohebrea, deriva directamente de la fenicia del siglo XIII, la cual a su vez deriva del alfabeto protosinaítico del siglo XIX. Y estas formas, la fenicia y la paleohebrea, guardan amplia semejanza entre sí, como vemos. Sin embargo, el arqueólogo israelí Israel Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv menciona que la Biblia muestra usos, costumbres, geografía y geopolítica correspondiente a una época que no sería previa al siglo XIX, al siglo IX antes del Mesías, lo que estaría colocando la datación oficial de la escritura en al menos 400 años después de la salida de Egipto. Según, claro, la cronología bíblica aproximada, siempre y cuando creamos que fue Moisés quien comenzaría a escribir el Pentateuco. Otro argumento en contra de la cronología escritural es que el Éxodo no pudo suceder antes del siglo X antes del Mesías, ya que en la Biblia encontramos que José llevaría a Jacob a Goshen, a la ciudad de Ramsés, como dice en Génesis 47:11, donde leemos: Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dióles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón, según la Reina Valera. 80 años más tarde, José muere, y un tiempo posterior los hebreos fueron esclavizados. Y de ese momento no pasarían menos de 135 años hasta que el éxodo sucediera, lo que suma por lo menos 215 años de estancia en la ciudad de Ramsés. Más adelante subiré un video de los años de esclavitud en Egipto. Les adelanto, no fueron 400. Estén al pendiente, ya que lo explicaremos a detalle. Regresando al tema, según los egiptólogos, la ciudad de Ramsés está datada de forma precisa hacia inicios del siglo XIII, en el año de 1290 antes del Mesías. Entonces, por todo esto, tendríamos necesariamente al éxodo sucediendo a finales del siglo X o comienzos del siglo IX antes del Mesías, lo que estaría más apegado a la arqueología preponderante. Sin embargo, David Rohl, escritor del libro Éxodo, mito o historia, propone varias razones para situar a los hebreos en Goshen hacia finales del siglo XVIII, durante la dinastía 12 de Egipto. En asentamientos donde se encuentran las ruinas de la ciudad de Avaris, ciudad donde los Hicsos, que es un pueblo que se le ha identificado como cananeos, estos construirían un templo en honor a Set alrededor del siglo o de los siglos XVII y XVI. Una vez que la recién devastación causada por las 10 plagas, el despojo de los hebreos a los egipcios y parte del ejército anegado en el Mar Rojo haya vulnerado a la dinastía 14 de Egipto, la cual gobernaba el delta del Nilo en la época
lo que sería el Bajo Egipto. Y los Hicsos, aprovechando la situación precaria, invadirían Egipto, al menos el Bajo Egipto, el norte, donde tomaron la ciudad de Avaris, que estaba localizada en Goshen, como su capital, inicialmente en la recién perjudicada región. Posteriormente los egipcios recuperarían la zona alrededor del año de 1560. Y para el año de 1290 antes del Mesías, los egipcios estarían construyendo la ciudad de Ramsés sobre las ruinas de Avaris. Entonces, si los hebreos estuvieron en el siglo XVIII antes del Mesías, ¿qué hacemos con el versículo que los ubica en Ramsés, que pertenece al siglo XIII? En la opinión de David Rohl, menciona que en un periodo posterior al siglo XIII, cuando Avaris ya tenía cerca de un par de siglos de haber pasado, y su recuerdo había sido aplastado literal y figuradamente por la ciudad de Ramsés, la cual, como ya mencioné, se construyó encima de los restos de Avaris. Los copistas hebreos, que en ese tiempo serían pocos, habrían editado la escritura con la intención de ubicar correctamente a los lectores en turno. Estos antiguos escribas bíblicos habrían omitido nombrar a Avaris de manera deliberada, porque tenían una menor importancia que Ramsés en ese momento, y en contraparte prefirieron referir a esta ciudad a Ramsés, que sería la contemporánea, para dar una ubicación geográfica de mayor importancia, ya que Ramsés llegó a ser una ciudad de unos 300.000 habitantes y 7 veces más extensa que Avaris. Pensemos que esto de nombrar anacrónicamente una región geográfica no es algo extraño. Podemos citar ejemplos actuales de este uso, como tal es el caso de varios que al informar la ubicación de pueblos antiguos nos referimos a ellos en la geografía actual, diciendo cosas tales como que los babilónicos habitaron en Irak, que aunque es una imprecisión temporal, nos ubica correctamente en su geografía. También para el lector de la época posterior al Éxodo sería más informativo conocer la ubicación de la región donde estuvieron asentados que ubicar la ciudad exacta en la que estuvieron. Pensémoslo, este punto de vista no está descabellado. Entonces, con lo anterior, podríamos entender el versículo de Génesis 47:11 de la siguiente manera, diciendo algo como esto: Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y dióles posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra que hoy conocemos como Ramsés, como mandó Faraón, en lugar de como vemos la traducción actual, que dice que les había dado posesión en Ramsés. Aceptando esto, entonces, tendríamos que ubicar a los copistas, los que editaron la escritura en ese momento, posterior al año de 1290, ya que la ciudad de Ramsés debió haber estado presente, o al menos haber pasado para que los copistas le hayan citado. Con lo revisado hasta ahora, tenemos entonces la siguiente línea del tiempo, que la conformé con un estimado, tomando como puntos axiales la datación de la ciudad de Avaris, donde se encontró, o donde se cree se encontró la tumba de José en Egipto, antes de que se llevaran sus huesos hacia Chiquem. Si tienen la oportunidad de revisarlo, es una tumba, búsquenlo así como tumba de José en Avaris. Es una tumba con una pirámide pequeña, pero que tiene unos datos muy interesantes. Y otro punto axial es el del faraón Ahmoses, que varios apuntan a que pudo haber sido el faraón del Éxodo. Dicho esto, tendríamos pues a Abraham naciendo en el año 2080, antes del Mesías. Todas las fechas que voy a dar es antes de nuestra era, antes del Mesías. En el 2005, Abraham, todavía sin H, estaría dejando la ciudad de Harán. Este suceso es bien importante para que lo tengan en cuenta cuando Abraham deja Harán, porque nos ayuda también a entender
los datos de la escritura, donde dice que si los hebreos duraron 400 o 430 años de esclavitud, para que lo tengan de importancia, después lo vamos a revisar. Para 1994 nacería Ismael, 1980 nace Isaac, 1920 nace Jacob, 1829 nace José. Para 1799, a los 30 años, José estaría siendo regente de lo que sería Egipto. Y ese mismo año también habría muerto Isaac. También eso es un punto importante, ya que Isaac es un prototipo de lo que es el Mesías, al igual que José. Entonces, cuando muere Isaac, es cuando José se está levantando como, como gobernador de la tierra. Es como una resurrección, por así decirlo. 9 años más tarde, 7 de abundancia y 2 de escasez en la tierra, José recibe a Jacob en Goshen. En 1771 muere Jacob. 1719 muere José. 1720 los hicsos empiezan a controlar lo que es el Bajo Egipto, toman la ciudad de Avaris. Ese dato también es importante, ya que si ustedes van y revisan los documentos o la historia, van a ver que los hicsos derrotan en 1720 en la región de Goshen, lo que es el delta del Nilo, a la dinastía 14. Pero algo bien interesante es que la dinastía 14, dentro de los registros de sus gobernantes, estos gobernantes tienen muchos nombres cananeos o semíticos, que es que va de acorde a la historia bíblica. Entonces, si José estuviese gobernando al menos lo que es el delta del Nilo, lo que es el Bajo Egipto, él muy probablemente habría puesto como gobernantes a gente de su confianza, hebreos pues. En 1710 estaría iniciando la esclavitud bajo un faraón que no conocía a José. 1655 está naciendo Moisés. 1615 Moisés se exilia a Madián por el asesinato que cometió. Para 1575 Moisés estaría regresando a Egipto y librando al pueblo con el éxodo. Y en 1535 Moisés estaría muriendo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces es en este periodo donde estaría Moisés iniciando lo que es la escritura. Todo lo anterior fue con la intención de ubicarnos en el tiempo de la conformación del Pentateuco, para ubicarnos a qué tipo de escritura pudo haber sido usada en este lapso, con lo cual, si Moisés escribió el Pentateuco en el siglo XVI antes del Mesías, estaría usando el sistema proto-sinaítico, el cual deriva directamente de los jeroglíficos egipcios, lo cual suena convincente, ya que él habría estado muy familiarizado con ese tipo de escritura por su formación, porque Moisés ubicó su desarrollo en tiempo y espacio en la misma región donde se estaría gestando el primer alfabeto. Como decía, Moisés ubicó su desarrollo en tiempo y espacio en la misma región donde se estaría gestando el primer alfabeto, ya que los hebreos en Goshen estaban instalados a 300 kilómetros y a 300 años del lugar donde se ubica los testimonios más antiguos del desarrollo del primer alfabeto, que sería en la región de Serabit al-Kadim, en lo que es la península del Sinaí, alfabeto del cual emerge el que hoy estamos usando. Aquí damos por terminada la primera parte de 3 de la serie Etimología paleohebrea, entendiendo el origen de las palabras en la Biblia. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Les mando un saludo y hasta pronto, lectores bíblicos. Nos vemos hasta la próxima, no sin antes agradecerles sus apoyos. Saludos.